Luego de varios meses y casi ya años van a ser que Rusia y Ucrania se enfrentan en una guerra bélica, han declarado finalmente los aliados que han traicionado a Ucrania y que han invadido a Rusia, de que el eje del problema es los centros atómicos nucleares. Se disputan los centros atómicos para fines de administración de la mente humana y principalmente para la apropiación de las femeninas hembras humanas en Ucrania e inclusive en Rusia. Quiero en estas horas de la mañana repasar el pedido de Rusia y de Ucrania conjuntos, donde ambos quieren pedirle al pueblo americano, mediante la Organización de las Naciones Unidas, la no intromisión en los asuntos atómicos en lo que respecta al subcontinente Rusia y Ucrania. También pedirles a la Unión Europea, que no es mi responsabilidad directa, pero también invitarlos a tomar la decisión de dejar de filosofar al respecto, de intentar salir al aire con aspectos serios de lo que respecta al combate bélico y tomar la decisión de no intrometerse más en asuntos que conciernen al interés de Rusia y Ucrania en aspectos atómicos. La Comisión Atómica, que fue nombrada como Comisión de Energía Atómica de Naciones Unidas, fue una comisión subordinada al Consejo de Seguridad creada en 1946 para reglamentar en forma internacional el empleo de la energía termonuclear, un reglamento que impediría su aplicación en objetivos de guerra. United States of America, en el combate de la Cuarta Guerra Mundial ya pandémica, cuando iba menguando, pidieron a Naciones Unidas, mediante las fuerzas federales, la inmediata asunción de Pablo Sebastián Brachetti sobre las instituciones de la Organización Naciones Unidas para reformar de manera ordenada los ítems que tienen que ver con el bienestar continental, pero con la intromisión intercontinental. Desobedecieron, se mantienen escondidos, más del 90% se los ha encontrado lunáticos y satanes personificados, una estructura totalmente enorme a nivel social, donde el riesgo de ser ligado solamente a la República de Paraguay y otros centros atómicos mafias es inminente. Les pido a Naciones Unidas, en base al pedido que hace Rusia y Ucrania, no intrometerse más en asuntos atómicos de la guerra que sucede allí, teniendo en cuenta que deliberadamente desobedecieron a las voces de pedido de Norteamérica a nivel nacional y la situación se agravó. La Comisión debía presentar proporciones de fiscalización de la energía atómica, la prohibición de las armas atómicas y de otros métodos de destrucción en masa que están establecidos en estatutos, en normas, en procedimientos sociales que tienen vigencia, pero inmediatamente abusan. Y arman un show, aparecen específicamente en diferentes puntos de las comunicaciones y tienen intereses que no son socios nacionales ni tienen que ver con la ley nación.
Insto a aquellos humanos que pueda llegar a ver en esas filas de Naciones Unidas, dejar que sigan apoyándose en los documentos, en las normas, en las reglas y en la historia, que tiene un desarrollo justo, pero que lamentablemente por desobediencia y rebelión y especie van dejando de tener efecto. Y cuando abordan para que haya una solución, se disuelve por falta de conciencia. Norteamérica propuso el llamado Plan Baruch, que luego se modificó como el Plan Lilienthal. Baruch era un conocido financista estadounidense, y Lilienthal fue el presidente de la Comisión de Energía Atómica en Norteamérica. Todos años donde se ha podido ver que la Primera y la Segunda Guerra Mundial también estaban ligados a asuntos de energía atómica, nuclear y administración de robótica. La historia no está a favor en lo que respecta a la administración en estos aspectos, y queda la documentación de la intención en base a la vislumbre de aquellos que creyeron en la palabra de Dios y se apoyaban creyendo de que había organización. El plan disponía en primer término que se instale una oficina atómica internacional, proponían a cuya propiedad pasaran todos los establecimientos que se ocupaban de energía atómica, las minas y los laboratorios en materia prima, estaba ya en juego el uranio, las invenciones y patentes referentes a altas actividades. El Club de París era quien lideraba sobre esas mentes y ya se disputaban no solamente la materia prima de este continente y otros continentes, sino también la actividad académica y todo lo que respecta a patentes científicas de los profesionales. Insto a dejar que Rusia y Ucrania solo resuelvan el inconveniente. En aquellos momentos, para asegurar que la energía atómica solo se emplee con fines pacíficos, la Oficina Atómica Internacional debía tener el derecho de inspeccionar las instalaciones industriales de todos los países. Allí iba Satán personificado, se infiltraban y traían a un show de seguridad que no tiene absolutamente nada que ver con la seriedad nacional. Tenía otras finalidades. Las disposiciones que se tomaron quedarían sometidas al veto de seguridad, y al entrar en vigor el plan, Norteamérica estaría dispuesto a destruir el armamento de las bombas atómicas. Se pudo corroborar que los centros atómicos colaboraron en la construcción de armas atómicas para destruir a los seres vivientes humanos, en los cuales continúan diferentes naves extraterrestres fantoches escondidos en club, imponiendo seguir ese tipo de lineamiento. Se ha cambiado la historia. Los humanos tienen prioridad de gobernabilidad en cada uno de los países y territorios de América, y la ONU debe decidir si estar y seguir totalmente del lado de Satanás y de la ignominia intercontinental, o estar a favor de las disposiciones coherentes que toman los gobiernos nacionales para poder equilibrar sus propias tierras sin intromisión ajena. En aquellos momentos la Unión Soviética rechazó el plan como incompatible con la soberanía nacional. Estados Unidos caía nacionalmente al ser atacados por especies, se apoyaban en la ONU como Comisión Atómica, y finalmente la guerra llegó inminentemente sobre el pueblo ruso y sobre el pueblo ucraniano mediante las fuerzas federales. Más tarde propusieron que se permitiese la inspección internacional de un número reducido de establecimientos indicado para cada uno de los gobiernos,
cómo era que iban a administrar la tecnología atómica. Pedía al mismo tiempo que, aún antes de concluirse un tratado internacional, se destruyeran todas las bombas atómicas y se prohibiera el empleo de armas de este tipo. En 1947 Rusia presentó nuevas contrapruebas, más cercanas al plan norteamericano, pero no se decidía a renunciar al veto. En septiembre de 1947 la Comisión Atómica adoptó un nuevo plan que en lo esencial se adaptaba a las condiciones norteamericanas, pero fue nuevamente rechazado por Rusia. La Comisión interrumpió entonces sus trabajos. Tanto los pueblos de Rusia como de Estados Unidos interpretaban de que mi padre y los biocristos, inclusive mi persona, éramos los Beto y dependían de la biología para poder administrar a los contravencionales con tecnología atómica. Eso caducó, eso se terminó, y cada pueblo debe sentir la biología que tiene dentro de las fronteras sin intromisión ajena, porque eso desequilibra a las señales, inclusive a los sistemas de internet, y hacen que las guerras se acrecienten. En aquellos momentos la Asamblea General de la ONU, que se celebraba en París en 1948, decidió que se volviera a discutir la cuestión en el seno de un subcomité, que tampoco funcionó. Rusia propuso entonces que se concluyeran dos tratados internacionales al mismo tiempo, uno sobre la inspección atómica y otro sobre la destrucción de las bombas. Norteamérica lo rechazó, basándose en que tal contemporaneidad solo sería aparente, pero en realidad las bombas atómicas, que eran por entonces monopolio de los Estados Unidos, serían destruidas antes de que se hiciese efectiva la inspección. Y por último se aceptó una proporción canadiense contra el voto de Rusia, por lo cual se encargaba a la Comisión Atómica que se reanudara sus trabajos. Todos esos juegos de palabras a nivel país no han llevado a un buen puerto en lo que se refiere principalmente a la suerte de Ucrania, un país que está quedando totalmente destruido, ya que finalmente no se llevó a cabo la destrucción de esas bombas atómicas y han sido destruidos por bombas atómicas, pequeños misiles que van recibiendo constantemente sobre el pueblo ucraniano. Insto a no intrometerse más en filosofías de los nombres nacionales, para no sufrir el aislamiento, para no sufrir, por ejemplo, en estas latitudes, donde hay facultades de ciencias económicas donde prometen destruir totalmente la economía hasta que solamente pretenden que se coman unos a otros, y llegan a un punto cúlmine de irresponsabilidad total por no cumplir con los procesos de reforma que tiene que haber en base a la diplomacia correspondiente, y les gusta salir al aire, y les gusta verse en los noticieros, y les gusta hablar de temas serios que entorpecen a la seriedad de los pueblos, que tiene que haber una seriedad que es superior a lo que la raza contravencional podría llegar a dominar, a entender o a creer. En 1949, la Comisión explicó que carecía de objeto en vista de la falta de nuevos elementos de juicio. Hace más de 74 años, los humanos que aparecieron en el medio de la ONU advirtieron que no había conciencia y que no había juicio. Pido a las autoridades que dicen ser discernimiento, entendimiento, diplomacia y economía, no intrometerse en el asunto de Rusia y Ucrania. Desde entonces se ha discutido el problema de la fiscalización atómica y siempre sin resultados, en conexión con la cuestión siempre del desarme nuclear, ya que las armas que creaban eran para destruir humanos.
eran para destruir pueblos y sabían de que arriesgaban una potencial guerra que finalmente Rusia no pudo parar al ver de que no había manera de ejecutivizar los elementos de la estructura nacional en lo que respecta a administración pública. Que Dios bendiga en estas horas tanto al pueblo ruso como a Ucrania para tomar decisiones serias que conciernen al bienestar en aquel subcontinente.